Bueno, bienvenidos a todos, buenos días. Hoy vamos a tener como disertante a Cecilia Gallardo, licenciada en obstetricia. Ha hecho el posgrado en Medicina Social y Comunitaria, está diplomada en Género y Abordaje Integral de las Violencias por Motivos de Género, diplomada en Aborto Legal, Seguro y de Calidad en el primer trimestre. Es integrante de Casa Soberana, espacio de salud integral en salud sexual, reproductiva y no reproductiva para mujeres y disidencias. Integrante de la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir, representante en Mesa Federal por Mendoza, y actualmente cumple funciones de gestación y calidad en modo sí, espacio de salud integral para adolescencias y juventudes. Cecilia, ¿estás? Bueno, sí, hola, buenos días a todos, a todas, a todos. Bueno, primero que nada, agradecerles la posibilidad de compartir el recorrido. em, y bueno, ojalá que podamos tener una mañana para debatir, para revisar prácticas y todo lo que pueda enriquecer nuestro proceso profesional. Bueno, No, si muchas querés gracias. empezar, Débora, Sí, vamos con... a compartir. Por favor, me van avisando si se ve. ¿Se ve? Sí se ve, Muy no bien. pantalla completa, chiquitito, pero sí se ve bien. Eso cada uno lo puede poner en su computadora o en su celular en pantalla completa. Yo lo estoy pasando en pantalla completa ahora. Bueno, Ok. cuando quieras, Cecilia. La siguiente. Bueno, sobre todo, generalmente se comienza las capacitaciones que tienen que ver con un nuevo marco legal, haciendo como un reconocimiento al recorrido de eh, todo un camino de derechos, de pronunciamientos de las agrupaciones, de personas, de necesidades, de poder incorporar los derechos humanos a las prácticas de salud. Y en la Argentina hemos ido dando pasos para ampliar nuestro marco de derechos y la ley IBE es uno de los tantos. Eh, Generalmente, para poder abordar una asesoría de IBE-ILE, se tiene que tener en cuenta el marco legal de la ley 27610, pero fundamentalmente los derechos del paciente y la protección de datos del paciente, que sería la protección de la historia clínica. Porque, como todas las prácticas de salud, son personalísimas y en realidad esta tiene como añadidura que es una práctica sensible que suele estigmatizar mucho a la persona gestante que va a atravesar por el procedimiento. em, y también estigmatiza a profesionales o equipos de salud que abordan la temática. Em, Quiero comentar que toda esta capacitación, esta posibilidad de compartir, está también basada en la experiencia, ¿no? No me daba cuenta que era importante la protección de datos, si bien es una novedad en la práctica profesional, hasta que em, varias personas me decían, pero ¿se va a enterar alguien que yo voy a hacer esta práctica? Porque bueno, generalmente son poblaciones o grupos cautivos de determinados centros de salud o instituciones de salud donde el administrativo las puede conocer o el personal de enfermería. Entonces, todo ese tipo de cosas ponía como en temor a las personas de que se pudiera conocer por dónde estaban pasando o en qué práctica estaban solicitando. Bueno, puntualmente, ¿qué dice la ley? Em,
es como realmente es un punteo, pero es bueno saberlo porque em, muchas veces pueden llegar al consultorio personas que no solo son del sistema público de salud, ¿no? Entonces, es gratuito, es federal. La federalidad está muy adaptada a lo territorial. No es lo mismo las prácticas que puedan este, acceder personas con capacidad de gestar en el Gran Mendoza que probablemente en el Alta Montana de Mendoza o en alguna otra provincia del país que tiene muchísimo menos acceso a la salud. Entonces siempre se estandariza la práctica, pero siempre hay que buscar la calidad y la mejora de la misma. Es obligatoria para los tres subsistemas de salud, público, privado y obras sociales. Generalmente acá es importante saber que es gratuita, que es obligatoria, que está dentro del plan médico obligatorio, que todo lo que tenga que ver con terapias de apoyo o medicamentos o estudios complementarios deben ser al 100%. Por la generalidad, sobre todo en las obras sociales o en algunos lugares privados, solamente entregan gratuita la medicación del tratamiento farmacológico. Todo lo otro corre por cuenta del usuario o usuaria que solicita la práctica. Entonces es importante poder dar esta información para que puedan reclamar, porque estamos todavía en una instancia de implementación y hay formularios disponibles para poder realizar estas denuncias, porque lo que dice la ley es que no se le debería cobrar eh, nada, ni siquiera las medicaciones para aliviar el dolor o, o estudios como la ecografía o la analítica que se suele solicitar. Y el plazo desde la solicitud concreta, desde el ingreso al sistema de salud, es de 10 días. Y yo le puse unos asteriscos porque en realidad eh, es de 10 días, pero por ejemplo, si ingresa una persona con una edad gestacional muy pequeña, podemos pensar en 5 semanas, o quizás 4 o 3, como suelen ingresar. Si nosotros cumpliéramos el plazo de los 10 días, al momento de que la usuaria o la persona fuera a usar la medicación, todavía su útero no tendría las posibilidades de recibir o tener los receptores en cantidad necesaria para que pueda hacer efecto la medicación. Pero si uno le explica esto a la persona, que no es una maniobra dilatoria, sino que tiene que ver con poder em, acompañar mejor su práctica, uno puede ir haciendo algunas líneas de cuidado complementarias o a la par, como a pedir una analítica un poco más ampliada o quizás tratar alguna patología que tenga que la pueda poner en riesgo su salud y después le solicito la ecografía para garantizarnos que en la eco se pueda ver el producto de la gestación y el saco gestacional. La siguiente, por favor. ¿Qué trae la ley? La ley trae derechos para mujeres y personas con identidades de género con capacidad de gestar a partir de esta ley. La siguiente, podemos identificar cuáles son los derechos. Eh, Antes, prematuro, antes de la ley 27610, nos manejábamos con el artículo 86 del Código Penal que tenía que ver con el causal, ¿no?, de salud integral. Se apelaba a que la persona pudiera interrumpir a través del artículo 86 hablando de la afectación de su salud integral. No necesariamente tenía que ser una situación de violencia sexual.
Antes del 2012, sí, solamente tomaba el artículo 86, eh, solo para personas que habían sido abusadas sexualmente en violación, decía. Bueno, como yo les dije, esto es un recorrido de derechos y de reconocimiento de los pesares y de las situaciones de las mujeres, y hoy también entendemos como violencia sexual no la violación del desconocido, sino que puede producirse en nuestro ámbito de pareja, puede ser simplemente que el compañero sexual no haya querido usar una protección, un profiláctico. Entonces, todas esas cosas se fueron empezando a tener en cuenta, pero a partir de la ley nos trae nuevos derechos y dice que todas las personas con capacidad de gestar pueden interrumpir hasta la semana 14 inclusive sin dar eh, causas o motivos o explicaciones. Para quienes estamos en los espacios y actualmente acompañamos mujeres que deciden interrumpir, la gran mayoría de las personas llegan como pidiendo disculpas, ¿no? La verdad que no lo haría, ¿no? Siempre hay que correrlas de ese lugar, de ese estigma, explicarle que esto que es su derecho. Por supuesto que si es necesidad de la persona expandirse y contarnos cuáles fueron las causas, uno puede y le da lugar a esa palabra porque ahí puede pesquisar situaciones de riesgo de la persona, ¿no? Si está en violencia, si está expuesta quizás a algún trabajo sexual no consentido. Bueno, uno puede también ir pesquisando situaciones que van a ir dándole un perfil, una singularidad a esa atención. También dice la ley que tienen derecho a recibir asesoría de los derechos y de las opciones que tiene. Em, que tiene que requerir y recibir atención antes, durante y post-aborto en los sistemas, en los servicios del sistema de salud. Recibir educación sexual integral, ampliada, de cuidados y sobre todo la información de métodos anticonceptivos para evitar futuros embarazos no deseados. Después de la semana 15, ya sí se considera ILE, este sí tiene que ver con causales, también se sigue teniendo en cuenta el criterio de salud integral y afectación de la persona, reducción de riesgos en la persona y también tiene que ver con la situación de violencia sexual. La siguiente. En realidad, de las personas de discapacidad se presume autonomía, se presume capacidad jurídica y se presume que tiene la posibilidad de decidir y no tengo que buscar ni curatela ni ningún este, referente legal para que decida por la persona. Lo que yo tengo que tener es la adaptabilidad del espacio y de mi forma de comunicar para que la persona, según su discapacidad, reciba la información. Y en realidad a las adolescencias y puntualmente, que es algo que suele costar bastante a los equipos, pero nos estamos al tanto de que tiene mucho que ver con el desconocimiento del marco legal. La modificación del Código Civil y Comercial en el artículo 26 habla claramente de la autonomía progresiva de las personas y enmarca que a partir de los 16 años, perdón, de los 13 años, la persona ya tiene la posibilidad de consentir de forma autónoma la práctica que no represente riesgo para su vida. Si tenemos menores de 13 años, vamos a también apelar a la autonomía progresiva, vamos a respetar el interés superior del niño. Obviamente
que si yo estoy frente a una situación de una persona de 12 años, se me abren otras preguntas antes que solicite o que sea sugerencia de algún equipo la interrupción. ¿Cómo es que una persona de 12 años u 11 está gestando, ¿no? ¿Dónde estaban los referentes de cuidado? ¿Está en una relación de estupro? ¿Fue un abuso intrafamiliar? Entonces, bueno, en ese caso siempre tiene que haber un responsable, un protector legal, un referente legal que pueda acompañar ese proceso y también se abre a los sectores protectores de derechos para las niñeces y adolescencias, el PPMI, la ETI, son los organismos de protección de derechos que van actuando complementariamente al equipo de salud. Porque tenemos que poder entender, alguna vez o quizás alguno tuvo la experiencia de haber escuchado que alguna persona de 12 años que te dice que sí, que está de novia, que está re enamorada, y uno le pregunta la edad del novio y tiene 17, 18 años. Claramente hay una desproporción en la edad y hay alguien que tiene un ejercicio de poder directamente por tener un conocimiento distinto de su corporalidad. Entonces, en esas situaciones es donde las intervenciones son mucho más integrales, quizás mucho más lentas, y no es un proceso de, bueno, hay que resolver rápido porque tiene 13 años. No, no, hay que tener muchas veces mucha escucha, realmente hay que tener certeza de que la persona con su edad pequeña de 12 o 13 años quiere interrumpir, si entiende lo que es la gestación, es un acompañamiento mucho más cuidado. Y refiriéndonos ya a los mayores de 16, directamente se consideran adultos referente a los cuidados de su propio cuerpo. La siguiente. Bueno, otra cosa importante siempre a tratar en el marco de la ley, que cuando se fue de peri, peripromulgación, antes de que fuera este, promulgada la ley, hubo una gran importancia de grupos de profesionales donde sentían temor frente a esta práctica o directamente manifestaban su interés de no acompañar este proceso. Eh, por supuesto que es válido que todas las personas tengamos eh, diferentes convicciones personales, ya sean religiosas, de la índole que sean, que me pongan en conflicto con esta ley. Bueno, no hay ningún problema, no están obligados, pero solamente está la objeción de conciencia está centrada en quien realiza la práctica. Entonces, en este caso, por nuestro ejercicio profesional y nuestras incumbencias, hablando concretamente de Mendoza, porque no pasa así en otros países, solamente serían los médicos, que son los que pueden prescribir y los que pueden realizar las aspiraciones manuales endouterinas. Entonces, en relación a todo lo otro, estaríamos por fuera de la posibilidad de objetar el acompañamiento con información en la práctica. La siguiente, por favor. Entonces, a quienes sean objetores no pueden negarse, estos son como aclarados importantes, esto apunta puntualmente si alguien llega con una atención necesaria de un aborto en curso por IVE, desde el marco legal o no, si yo tengo objeción de conciencia y soy el único profesional de la guardia, no puedo negarme atenderlo porque la situación de la gestante está en peligro, entonces necesita y requiere la atención inmediata. Entonces,
no puedo mandar a buscar un equipo de otra institución a que responda o le dé respuesta a esa demanda. Y no pueden ser objetores claramente los que no tengan una directa implicancia en la interrupción. Como les dije, em, los que prescriben y los que hacen la aspiración manual endouterina. En esta primera instancia, Perilei, bueno, se empezaron a visibilizar, ¿no? Todas estas situaciones de violencias institucionales, de ejemplo, el profesional de ecografía o no el técnico de laboratorio que decidía que como él no acordaba con la temática no iba a hacer la extracción de sangre, eh, o muchos colegas que también dijeron no vamos a acompañarme a asesorar. Fue importante la gran demostración que hubo, pero al mismo tiempo se fue acompañando esto con información certera y los programas de salud sexual y reproductiva, tanto de la provincia como de la nación, fueron explicando y desarrollando mucho más quiénes solo eran los que podían objetar y iban dando, apostando un poco más a la ampliación cuidada de la práctica, que es para esta y cualquier otra práctica, ¿no? La siguiente. Este marco, este nuevo marco legal, esta nueva avanzada de derecho, de derechos ampliados, del matrimonio igualitario, de, no sé, de la ley de identidad de género, de la protección de violencia contra las mujeres, la ley de interrupción del embarazo, todas estas marco legal nos ha puesto a todos los profesionales en una responsabilidad de tener que atravesar nuestras prácticas con anteojos de perspectiva de derecho de género. Entonces es de muy buena práctica poder preguntarle a la persona que ingresa cómo quiere ser llamada, preguntarle en qué puedo ser útil o en qué puedo ayudar o cómo se encuentra a la hora de ingresar al espacio, porque en realidad voy dándole lugar al proceso singular de esas personas y eso va a hacer que sea una atención singular y única y particular. La siguiente. Ya con la ley de salud sexual y reproductiva apareció este concepto claramente, que fue la consejería en derecho o asesoría en opciones, también se lo suele llamar. Esto eh, en Argentina es una forma, es un modelo integral de salud que enmarca la ley y tiene como un sustento ético y legal. Y nos dice, miren, no den por supuesto nada, pensemos en la autonomía de las personas, pensemos en que tenemos que tener una actitud profesional atravesada por derechos. Entonces, frente a personas con test de embarazo positivo, amenorrea, personas gestantes, cuando ingresan al espacio, lo que tenemos que pensar es en reducción de riesgos y daños, en no sostener un embarazo no deseado y no dar por supuesto que la gestación que acompaña o que esta persona está transitando es algo que acompaña su proyecto de vida. Esto nos pone en posición de poder hablar, de que preguntarle cómo te sentís con esta situación, cómo te cayó la noticia, como queramos hacerlo de una forma amable, empática. Y frente a eso, no cabe la pregunta si una persona entra con el test de embarazo positivo y dice, estoy muy feliz. Cerrado, ¿no? Sabemos que es una persona que tiene un embarazo deseado y que va a continuar esa gestación y nuestra responsabilidad es acompañar eso. Pero quien le damos la posibilidad de abrir y escuchar otra cosa, podamos plantearle la posibilidad de gestar y maternar, gestar y dar en adopción
eh, o interrumpir. Y cada una de las líneas tiene que ser derivada y tratada con responsabilidad. Si voy a acompañar un embarazo de una persona que va a gestar, pero va a dar en adopción, pues tendré muchísimo cuidado de no generar la vinculación entre la madre y el producto de su gestación, como diciéndole, ¿y cómo estás, mamita, hoy? Porque ella no está en ella no está el deseo de maternar. Entonces hay que romper con algunas lógicas que son hábitos bastante recurrentes y simplemente, hola, ¿cómo estás? No usar eh, detector de latidos que con sonido, cuidar detalles que vayan acompañando la salud integral de esa persona, porque no es solamente una persona gestante, sino que también es una persona atravesada por esta situación. Entonces hay que tener muchísimo respeto. Si es una persona que quiere continuar y maternar, bueno, derivarla o yo hacerme cargo de ese control prenatal y acompañar ese proceso. Y si quiere interrumpir, muchas personas a partir de este ejercicio en mi espacio me decían, yo no sabía que era legal y yo lo que no quería era morirme en una práctica de aborto clandestino. Quizás no con estas palabras, pero era eso. Y ingresar, y en el ingreso de las asesorías, después te dicen, no, ¿sabes qué? Lo voy a tener, o bueno, gracias, no sabía, ya sé que lo puedo compartir con otras personas que estén en situaciones similares. Esto es algo que me parece que ha traído los nuevos paradigmas de atenciones de salud, ¿no? La posibilidad de mirar al otro con la posibilidad con su autonomía, sus derechos, y hacer prácticas, eso, singulares y particulares. A la siguiente. Entonces aparece el nuevo modelo de atención que está basado y centrado en la persona, donde hay un montón de principios rectores. Este modelo se corre totalmente de un modelo hegemónico, patriarcal, del que sabe con el que no sabe, sino que se trata de rescatar o intercambiar los saberes que trae la persona, adaptar mi comunicación, escuchar activamente cómo me va contando ese proceso de salud que va llevando. En este caso, nos vamos a centrar nada más en IBE. Entonces, poder escuchar a la persona, eh, cuáles son sus temores, sus dudas, si está acompañada, ser muy clara con la información, adaptar el espacio a la privacidad, cuidar estos detalles porque en realidad hay algunas cuestiones que se fueron instalando eh, como operando como si fueran mecanismos de organización, pero terminan estigmatizando y exponiendo a la persona. Eh, Ahí va a ser la ecografía, que pase la piba del aborto, esa exposición, eso de tildar a las personas, de rotularla, ya le quita sus derechos de paciente, de privacidad y de confidencialidad, o salir del espacio de atención y del consultorio, decir, ay, no sabes qué bajón, vino una pibita re chiquita a pedirme un aborto. Ya no da esa posibilidad, no. Si yo necesito tener un intercambio, eh, más en el contexto de la interdisciplina, necesito tu opinión porque sos profesional psicólogo o trabajador social, le doy ese marco, lo hago en un lugar privado, manejando la confidencialidad, porque si no, no estaríamos respetando tampoco nuestros deberes, ¿no? De profesional. Aparecen términos como transparencia activa, se dice todo, se dice de forma completa, se dice de forma actualizada, van modificando los tratamientos, se va avanzando. De hecho,
la Organización Mundial de la Salud se promulgó al respecto, perdón, y en el 2009 generó un documento súper ampliado del uso del misoprostol y una serie de cosas, y después con el movimiento legal que hubo, sobre todo en Latinoamérica, en el mayo del 2022 aparecieron nuevas directrices, y entonces aparecen nuevos criterios, nuevas formas de abordajes, entonces también es responsabilidad profesional estar actualizado. La siguiente. Entonces, ahora fusionando las dos cosas, ¿no? El nuevo paradigma del modelo de atención con las nuevas directrices de la OMS, la OMS marca claramente que la atención tiene que ser con un abordaje integral, con una información clara, actualizada y con una atención concreta antes, durante y después la práctica de aborto seguro y de calidad. Eh, Porque también está como muy instalado que, bueno, yo la acompaño, le hago esta asesoría y suelto, ¿no? Es compromiso de los equipos, y si soy mono equipo, porque estoy sola en el centro de salud o en el CAPS que me toca trabajar, articularé con otros profesionales del espacio que me puedan acompañar en esta mirada y en este abordaje. La siguiente. Bueno, en relación al antes, que sería preaborto, así lo define la OMS, preaborto, yo le agregué en APS porque esto está todo orientado para trabajadores y trabajadoras de la salud que trabajamos en centros de salud o nuestro nivel de atención primaria donde ejerzamos. Los que están en hospitales por ahí tienen otra dinámica, pero esta está centrada en la atención primaria. Como abordaje integral, uno de los principios rectores es la escucha activa. Y todo lo que consideremos que está bien preguntar, que se relacione con ir conociendo el entorno y la red socioafectiva de esa persona es válida. Entonces, sentir cómo se encuentra, cómo se enteró del espacio, cómo se enteró que existía este derecho, si vino sola, si vino acompañada, si esa persona considera que la persona que acompaña puede ingresar, em, qué hace habitualmente. Todas esas situaciones nos van poniendo en situación, porque a la hora de poderla acompañar en el reordenamiento del acceso al tratamiento, son cosas que yo voy a tomar en cuenta. ¿Dónde vive? Vive en el Pedemonte de Mendoza, en el oeste, vive en el Secano de la Valle, vive en las cuevas, vive en la cuarta sección. Todo eso modifica la práctica y la línea de cuidados que yo voy a compartir. Si está sola, si no se lo contó a nadie, ¿por qué? Y ahí se pueden abrir muchas aristas como no lo puedo abrir porque me pegarían, ¿no? Y ahí como una cuestión de violencia, y también es algo a tener en cuenta, o porque no encuentro a quién, porque no confío, y ayudarla a pensar quién sería la persona más adecuada que pueda acompañar esto, este, cómo se siente con su decisión, porque todo el tiempo, a pesar de que la persona ya esté en un espacio de asesoría, de abordaje integral para la IBE, todo el tiempo es el ejercicio de la autonomía y de que ella se pueda repensar en la decisión. De hecho, hasta último momento. Entonces, nunca demos nada por cerrado o presupuesto. Lo vamos como acompañando y vamos preguntando, y si manifiesta que tiene angustia, si tiene más que ver con que no sabe de qué se trata el tratamiento o por qué, o por su contexto socioafectivo. Em, entonces, ser muy empática en ese relato e ir como tomando. Enriquece muchísimo
que esa entrevista sea interdisciplinaria, pero a veces no se da, no es posible. Pero entonces eso lo da como sugerencia al protocolo, lo da sugerencia a la OMS, pero no es un requisito, te dice la OMS. O sea que si a veces estoy sola, tengo que tener como o sola o solo las antenas bien alertas para poder preguntar e ir tomando estas situaciones. Ya después me paso concretamente en la información que tiene que ser clara, científica, actualizada, veraz. Nunca, nunca debo anteponer mis convicciones personales, ni morales, ni religiosas. Entonces voy a dar lo que está detallado en los documentos. Tengo que poder hablar, que es la IBE. Esta es la parte donde yo le cuento a la persona, ¿sabías que es legal? ¿Sabías que tenés derecho a recibir información? ¿Sabías que te tienen que atender antes, durante y después? ¿Sabías que tenés derecho a la intimidad? Porque la gran mayoría de las personas no conocen sobre su marco, el marco legal que acompaña las prácticas. Cuando uno va dando esta información, le va dando herramientas a la autonomía de la persona y que después las amplían a otras líneas de cuidado. Yo tengo derecho a la intimidad, yo tengo derecho a que me expliquen qué me van a hacer. Entonces, de repente, frente a otra práctica de salud, cualquiera sea, por ejemplo, una revisión de los pulmones porque tengo un poco de tos y bronquitis, ya está lleno de practicantes y me van a sacar la remera. Sí, mire, doctor o doctora, yo prefiero que las personas no estén o yo dar mi consentimiento que estén presentes. O sea, va como acompañando esa autonomía ya para otras prácticas también. Contar que es un tratamiento ambulatorio y autoadministrado. Esto trae consigo la palabra o lo que se llamaría corresponsabilidad. Yo le voy a dar la información, me voy a esmerar para ser muy clara en que pueda eh, manejar el tratamiento en su casa, pero la pongo en situación. Mirá que vas a estar en tu casa, este tratamiento es ambulatorio, sacate todas las dudas, fijémonos cómo podemos armar un esquema de cuidado, de autocuidado, porque entonces entra en juego también la participación y tomar el saber del otro, ¿no? Y acá viene completándose el concepto de aborto seguro y de calidad. Por definición, dice que tiene que ser realizado por profesionales capacitados en espacios adecuados y en la salud de la mujer debe ser apropiada, ¿no? Em, entonces, en realidad, acá ya estamos hablando de que las condiciones de la casa, si tiene que ser en un lugar adecuado, sí importan. Entonces, cuando yo le pregunté dónde vivía y con cuántos vivía, y me va contando que son 7 hermanos, que tienen un baño, que solo tienen pozo séptico, que tienen una letrina, yo de ahí me estoy imaginando que puede ser la práctica un poco costosa a la hora de la higiene, a la hora de que ella necesita sentarse para evacuar el contenido de su útero, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hablo de signos de alarma, todo eso en el primer abordaje, ¿no? Explico cómo se usa la medicación, en el caso si fuera misoprostol o el Convipam o la mifepristona con misoprostol, qué efectos le va a provocar en el cuerpo, tiene que esperar esta persona sentir, cuáles son los signos de alarma, porque estamos siempre recalcando de que ella es quien va a monitorear su tratamiento. Entonces, darle las herramientas necesarias para que sepa cuándo ponerse en alerta o cuándo tener una espera activa, pero espera en casa, sin asistir a una guardia.
y todo lo que pueda necesitar para realizar el tratamiento, que tenga agua segura, si no la tiene, porque se tiene que hidratar. Le enseño o me busco de qué forma compartirle cómo hacer una agua segura, en 1 litro, 2 gotitas de lavandina, porque sé que se tiene que hidratar y es importante. O buscar alguna red afectiva si no son las condiciones apropiadas, que la pueda recibir en su casa, una madrina, una tía, y entra en juego otro que también puede cooperar en este tratamiento que sea seguro y demás. Planificar el tratamiento, como ya le pregunté, si estudiaba, si trabajaba, si tenía hijos, hijas, hijes, entonces en ese caso, bueno, a veces no tienen con quién dejar los niños, entonces, bueno, ¿a qué hora los acostás? Podría ser el inicio estas horas de la noche, estar atenta, pero si tuvieras que asistir a una guardia, ¿con quién los dejarías? Planificar tener crédito en el celular. Es mucho más que lo biologicista. Eso es la idea del abordaje integral. Sí voy a contar lo biológico, sí voy a contar el efecto del misoprostol, su farmacodinámica, obviamente con un lenguaje apropiado y adaptado, pero también voy a ayudar a planificar el contexto, en ese contexto social de esa persona puntualmente. Y la atención se centra en el cálculo de la edad gestacional, en el examen físico, ginecológico, antecedentes ginecostétricos. En el examen ginecológico muchas veces uno se lleva sorpresas también porque de repente la persona refiere recordar su última menstruación y uno calcula una edad gestacional y cuando hace el tacto bimanual te das cuenta que el útero es bastante más globuloso y lo más probable es que lo que ella registró como menstruación tenía más que ver con la implantación. Entonces, bueno, en ese caso, ahí estar atenta, hacer esa comparativa, hacer la anamnesis de antecedentes ginecostétricos. Acá vale, tuviste hemorragias en tus partos o cesáreas o abortos anteriores, antecedentes familiares, si usa medicación, bueno, lo que ya sabemos y la solicitud de los estudios complementarios. Por ejemplo, si uno lee hoy por hoy en las nuevas directrices, te dicen que no son necesarios pedir ni ecografía ni análisis. Pero como yo les expliqué antes, las directrices son como universalizadas, están pensadas para el Gran Mendoza y están pensadas para la selva peruana, donde no le puedo mandar a la persona a hacer telecografía porque le llevaría 3 días llegar al lugar a ver si consigue turno. Nuestra realidad acá en Mendoza es que sí podemos dar acceso y es de buena práctica conocer el estado de salud de la persona, porque sabemos que está contraindicada la medicación si tiene una anemia severa o tiene una coagulopatía. El grupo sanguíneo antes se pedía a partir de la semana 9, las nuevas directrices indican y sugieren que sea después de la semana 12. Eh, la verdad que yo lo sigo pidiendo porque como tenemos laboratorios y hay una red dentro del área departamental donde yo trabajo, puedo, y la verdad que con la misma extracción obtengo un dato que también es de utilidad para la persona. Siempre con el código U600, que es el código de urgencia IBE, ese es el código que dispuso el programa de salud sexual y reproductiva. Se puede poner O004, que es el código de aborto médico. Se le puede poner prioridad reproductiva, se le puede poner IBE, se le puede poner Ley 27610, y todos juntos. Siempre si voy a poner IBE o Ley 27610, tiene que ser a partir de un acuerdo que yo tenga con la persona, porque es una visibilización clara de lo que ella
del tratamiento que ella está requiriendo. Y como habíamos nombrado antes, hay una estigmatización. Entonces, bueno, hay personas, mujeres que están más empoderadas y te dicen, sí, dale, ponele, porque también saben que diga LEGIVE, a ellas les da la posibilidad de decir, mira, la ley dice, porque yo ya se lo expliqué y se lo informé, que me tenés que dar, se me tiene que dar la garantía en los 10 días. Todo esto, a partir de la información, si hoy que es 5 y le dan turno para el 25, la mujer puede decir esto, ¿no? No, mira, la ley IBE dice 10 días, no me des turno para el 25 porque faltan 20 días. Entonces ahí eso ayuda muchísimo y evita dilación de la práctica, claramente, que es una de las barreras más claras institucionales que existen. El código es U600, que es urgencia de reproductiva. Y es una categorización que hizo el programa de salud reproductiva de Mendoza. La edad gestacional que yo calculé en esa atención es la que le va a imprimir o le va a dar la dinámica al circuito de acceso. Si yo vengo, calculo una edad gestacional y resulta que tiene 10 semanas de gestación, hay tiempos que me tengo que mover rápido, porque también conocemos la salud pública y la demora por ahí de los turnos, entonces ahí tenemos que tener alguna logística pensada o armada para facilitar los turnos a la brevedad. Ni hablar si tiene 11 semanas o 12, porque el tratamiento ambulatorio solo se hace hasta la semana 12-6. Entonces, después de esa semana ya todo pasa a mayor nivel de atención. Si tiene 6 semanas, me puedo mover con otra, digamos, dinámica en los tiempos. Entonces, la edad gestacional le imprime y le da la dinámica al circuito. La siguiente. Bueno, esto es material, estrategias que yo me fui dando eh, para poder ir dándole acceso a la información a las personas. Me armé un Power, lo puse en la compu del consultorio. Eso lo tenía en Godoy Cruz, pero en Uspatata cuando trabajaba ahí no tenía computadora en mi consultorio, entonces los hice impresos. La idea era contar cómo funcionaba el misoprostol en el cuerpo, cómo lo tenía que tomar, les mostraba el comprimido, eh, les explicaba la dinámica, porque entonces cuando uno les explica que va a doler o que van a tener dolores similares o un poco más elevados que la menstruación, que vaya acompañado con este conocimiento y que esto les va dando la autonomía nuevamente de reconocer el proceso de su cuerpo. No me está pasando nada malo. Está actuando el misoprostol, está moviendo mi cuerpo uterino, está dilatando el cuello. Esa transparencia activa, a la que ya también hice, que nombré, es importante, ¿no? Y después dibujarles el relojito, a cada cuántas horas se toma la medicación, qué cantidad de comprimido, las sugerencias que se dan, ¿no? Que no se puede, que se colocan los comprimidos o se ubican, pero no se tragan, ¿no? Porque el misoprostol se absorbe en mucosa. Eh, Ahí, sin entrar en la farmacodinamia, yo les hablo del reposo necesario después que me coloco la medicación, que es de 30 minutos. Esto tiene que ver con que la absorción máxima del misoprostol es a los 20 minutos. En las tres mucosas que se pueden usar, ya sea sublingual, vaginal o entre la cara interna de la mejilla y la encía. Ese es el pico máximo. Si la persona, por alguna razón, porque provoca náuseas y además la gestación las pone en una situación nauseosa, eh,
vomita o las escupe después de los 20 minutos, hay una cierta tranquilidad de que ya hubo una absorción de un pico máximo de efecto. Pero si lo hace antes, la verdad, no- queda como en duda. La sugerencia siempre es no suspendas las otras dosis, no las dejes de usar, pero yo sí comparto esta información y me armo de recursos para que lo pueda entender. Lo escribo, lo dibujo, me voy adaptando a los recursos que pueda tener a mano. La siguiente, le di clic. Esta es diferentes insumos que yo fui haciendo, el, el, el que vas a sentir mientras lo tomás, que vas a sentir estos dolores que son como menstruales, pero va un poco más elevado, que lo ideal es que manche 2 toallitas empapadas de tamaño común en 2 horas, que el promedio del sangrado es de 12 días, que es entre 5 y 21, que va a ser mixto, este sangrado, que va a ser intermitente, que va a haber coágulos, que no solamente se expulsa esta idea de la sangre y el producto de la gestación, sino membranas, contenidos uterinos, eh, secreciones, entonces va a tener eh, diferentes características de esa pérdida hemática. Y esa información hace también que la persona no se vaya asustando. Ay, me salió esto, ¿qué será? Estaré mal, tendré que ir a la guardia. Todo eso, esa info que tiene que circular, desde mi experiencia, para mí el fuerte está en esta instancia, porque uno va, comparte esta información y la persona después la va procesando. Y ya cuando llega el momento del tratamiento, repaso, saco dudas, va como mucho más segura la persona a su casa y más confiada que va a poder afrontar el tratamiento. Eh, Aparecen efectos adversos como la diarrea, dolor de cabeza. El que más suele asustar son los escalofríos. Hay que contar que tiene que ver con el efecto del mesoprostol. em, y yo siempre también digo, esto socializalo con la persona que te va a acompañar para que no se asuste de que te está pasando algo que está fuera de lo normal. Eh, Después hablo de los signos de alarma, grafico las toallitas bien empapadas. En algún lugar que estuve me pinté 4 toallitas de tamaño normal con témpera roja y porque siempre nos parece que es un montón. Me salió un montón, te dicen, bueno, ¿cuánto es un montón? Enseñar a cuantificar el sangrado ayuda muchísimo a tener autonomía, a no asustarme, a saber cuándo ir al hospital, a dónde asistir. Eh, Sugerencias y prácticas, ¿no? Los signos de alarma, el único que me moviliza en el momento del tratamiento es la pérdida hemática. Todos los otros síntomas son, pueden estar presentes hasta las 24 horas de la última toma. El signo de alarma se presenta después, ¿no? Si después, al día siguiente del tratamiento, sigo con fiebre, sigo con dolor intenso o aparece mal olor, eso es motivo de consulta. Antes se cuidaba un montón esa situación, hoy con un marco legal que acompaña, nosotros decimos abortos seguros y de calidad, asistí a una guardia, no te quedes en tu casa. Es preferible que la persona asista y que en la guardia la puedan evaluar y decirle está todo en condiciones, que se quede en su casa esperando que a ver si en una de esas no es tanto y en una de esas puede llegar a una descompensación mayor que traiga otro tipo de tratamientos y complejidad. Bueno, acá está como asistir a Paruicien y Lagos Mayores porque está como regionalizado, pero las compañeras del sur tendrán su circuito. En la siguiente.
Bueno, ¿qué se necesita? Es bueno, está bien pensar en asesorar en esto a la persona, que tenga plata para moverse para un remis, las toallitas femeninas, eh, que tenga la medicación, el termómetro, la bolsa de agua caliente, que esté acompañada o que esté en conexión con alguna red afectiva, amigo, pareja, familiar, que tenga la medicación para aliviar los síntomas. Esta es una premedicación que se usa una hora antes de empezar el tratamiento. Lo que no se debe usar son ningún tipo de antiespasmódico. Y vieron que muchas personas cuando están eh, en el periodo menstrual usan buscapina o Sertal para aliviar el dolor. Hay que decirles que no está permitido, al igual que la aspirina. La siguiente. Esto es más que nada ejemplificador, son insumos que no me fui armando. La idea es que les quede como concepto que es bastante amplio lo que uno puede compartir en esa primera abordaje integral. Les enseño a organizar o no, nos ponemos a pensar cómo sería organizar el tratamiento, a qué hora lo empezarían, cuándo estaría la pausa, dibujar el reloj, qué anotar acá, si empecé a sangrar, cuántas toallitas, llevar como su propio registro. Para mí eso también es una estrategia que tiene que ver con poner también la cabeza de la persona que está transitando por esta práctica por fuera de estar esperando el síntoma, el dolor, el malestar, sino como también ir siendo autónoma, responsable, em, y ir llevando ellas el misma el registro, que cualquier guardia que pueda asistir pueda contar en un papel, miren, así me manejé, esto tomé, esto me pasó a tal hora. Es como un autorregistro que también las pone como en situación, les da la corresponsabilidad necesaria sobre la práctica. Y el esquema adaptado para el tratamiento combinado farmacológico. El de arriba es misoprostol solo, el de abajo es con mifepristona. La siguiente. Esta es la fotetería oficial. Esto lo puse más que nada pensando en, bueno, por ahí no tengo ni las posibilidades ni de llegar o acceder o armarme un kit de insumos para... Están los folletos del Estado disponibles, uno los puede descargar en las computadoras del trabajo, tirar varias impresiones, darlo para la lectura a la persona, y en todo caso después saco dudas. Por supuesto que no tienen esta mirada y este abordaje plenamente integral que se trata de tener como la intención de tener ahora con este nuevo paradigma, ¿no? de la salud, ¿no? Llegar a las personas en, no segmentar, no es un aborto, no es un útero que va a abortar, es una persona inserta en un contexto puntual y yo puedo tener que acompañar con mis conocimientos técnicos y la posibilidad de tener una mirada, un abordaje más integral, adaptar y que esa persona no tenga complicaciones desde ningún tipo de lugar. La siguiente. Voy a, voy a cambiar el enchufe de la compu que se me va acabando la batería. Oye, la tecnología no ayuda. Perfecto. Bueno, y también dar un pequeño acercamiento a la asesoría de MAC para hacer bien corto este espacio en el espacio tan ampliado que tuvimos eh, que explicar cómo usar la medicación.
signos de alarma, con quién estás, ¿no? Sí, en esa parte es momento de ingresar con la información de métodos anticonceptivos. La forma práctica que yo he encontrado es mostrar este gráfico, contar que hay, que están como clasificados por efectividad y por duración, que pueda visibilizar que hay algunos que son más efectivos desde la tasa y el uso ideal y real, y los que no, ¿no? Y entonces ahí solamente entrar como, bueno, los que menos efectivos son y más corta duración tienen, vos por qué crees que es, porque interviene mucho eh, el compromiso de la persona, porque involucra todos tus hábitos. Entonces, bueno, ¿cómo te va con los pinchazos? ¿Te bancás las inyecciones? Te dicen, no, le tengo un pánico a las agujas, ya tildo que inyectable no va a ir, no va a ser la línea propuesta. Te pregunto cómo le va con la toma de pastillas, si se olvida de tomarlas, si le molestaría sangrar mucho, si le molestaría no sangrar. Eso me ayuda a clasificar el niño mío. Eso me ayuda a clasificar rápidamente en qué voy a hacer foco cuando me toque ampliarme en la información. Va por el lado del DIU, va con esta preferencia y en esa segunda instancia, que va a ser en el control post, yo voy a hablar eh, de efectos adversos, de efectividad, de las complicaciones, de formas de uso y demás. Ampliaré mi desarrollo en la consejería. La idea de este abordaje en esta primera instancia tiene que ver con que la persona pueda trabajar, si es que es así su deseo, no volver a tener repitencia en un embarazo no deseado. Que pueda incorporar esa información eh, para poderla aplicar después del aborto. La siguiente. Estas son las órdenes que hay que pedir, así van los códigos. Me tomé como la posibilidad de decir, está bien ampliar las líneas de cuidado, si de repente la persona que viene, como puse el ejemplo al comienzo, es trabajadora sexual, es un poco pequeña de edad y reconoce no tener siempre hábitos cuidados en su sexualidad. Está bien que yo pida evaluación de riesgo para ITS. Si lo pongo en la misma orden, voy a enlentecer el No se proceso escucha. de la ITS. ¿Me escuchan? Sí se escucha, hay alguien que tiene por favor que Ah, apague los micrófonos. bueno, entonces lo que yo quiero decir es que es de buena práctica disociar la orden. No significa que no lo voy a pedir, pero si yo mando en una sola orden todo el esquema, hemograma, coagulograma y grupo sanguíneo para IBE, y además le sumo la serología, eso va a demorar la entrega del informe. Y como ya nombré antes, siempre está en juego la edad gestacional. Entonces, hago las dos órdenes, también pongo los mismos códigos o diagnósticos, pero las diferencio. Que la de serología lleve el tiempo eh, adecuado dentro que está adaptado en cada laboratorio. Por ejemplo, en Uspallata yo recuerdo que una vez a la semana hacían la serología de toda la semana. En cambio, la hemograma y coagulograma lo hacen es diario. Eso le da una celeridad. Después retomo lo otro que necesite ampliar. Cuando voy a dar la orden de ecografía, tengo que hablar de los derechos del paciente, tengo que hablar de la violencia institucional y si ella se anima, porque muchas veces el código es bien explícito, pero el que lo lee no lo entiende así,
que pueda ingresar y decir, no quiero ver imágenes, no quiero escuchar sonido, porque si no se considera violencia obstétrica, violencia institucional y dentro de los derechos humanos hasta tortura. Así que hay que evitar y hay que darle esa herramienta. La gran mayoría de las denuncias que hay en relación a esta práctica tienen que ver con ese servicio y este tipo de prácticas que les dije. La siguiente. Bueno, si quieren, frenamos un toquetín y vemos el durante y lo que sigue en el resto. ¿Les Sí, parece bien? hacemos un recreíto de 5 minutos, son 10:24. O 10:30, arrancamos, 6 minutitos. Joda. Muy bien. Bueno, ahí nos vemos.